Gioacchino Antonio Rossini, más conocido como Gioacchino Rossini, nació en Pesaro en un año bisiesto y falleció en París con 76 años. Su padre trabajó durante un tiempo como trompetista municipal. Le pusieron un apodo por su forma de ser y su madre era costurera, cantante y fue la encargada de mantener a la familia cuando al padre lo metieron en la cárcel por declararse a favor de Napoleón. Rossini fue hijo único. Desde pequeño, el niño aprendió un poco de trompa con su padre, pero tenía una voz tan bonita que los padres pensaron en que se dedicase al canto. Con 10 años, la familia se mudó y el chaval estudió italiano, latín y aritmética, además de música, con 2 hermanos sacerdotes que tenían obras de Haydn y de Mozart, bastante ignorados en la Italia de la época. Como curiosidad, en las composiciones de estos 2 hermanos se han detectado trazas de ese humor satírico que más tarde caracterizarían las obras de Rossini. Con 12, cuando ya había compuesto 6 sonatas para cuarteto de cuerda, fue admitido en el Liceo Musical de Bolonia, donde estudió canto, violonchelo, piano y composición. Allí se vio rodeado de un buen ambiente musical y de lo que a él más le gustaban, las primadonas. Una primadona es la primera cantante. Solían tener fama de ser bastante competitivas entre ellas, lo que provocaba rivalidades y bandos entre los aficionados a la ópera. Si el papel principal era para un hombre, se le llama primo uomo. Actualmente se usa un tenor, pero originalmente era labor de los castrati. Pues ese mismo año escribió una misa y una cantata, y con 14 compuso su primera ópera y lo nombraron miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, distinción que había recibido Mozart a la misma edad, pero 36 años antes. Los profes le invitaron a continuar sus estudios becados, pero rechazó la oferta. Con 18 años estrenó su primera ópera y ganó 40 escudos, una cantidad que nunca había visto junta. Escribió varias óperas cómicas más. Sin embargo, el estreno de su primera ópera larga fue bastante mal, ya que la censuraron tras apenas 3 actuaciones porque el argumento tocaba el tema de la deserción y a las autoridades no les hizo mucha gracia. Durante casi una década compuso numerosas óperas dramáticas para un teatro de Nápoles porque básicamente estaba enamorado de la prima donna. Isabela era española, 8 años mayor que él, compositora de 4 volúmenes de canciones, tía de un amor platónico de Becker y amante de un empresario teatral. Bueno, amante de él hasta que conoció a Rossini. El compositor escribió numerosos papeles principales para ella. En 1822 se casaron. El problema es que, 13 años después, Isabela tenía problemas con el juego. Él empezó un romance con otra cantante y la pareja se acabó separando. Un año después, cuando Rossini tenía 54, se casó con su nuevo romance. Respecto al matrimonio con la segunda cantante, dicen que la relación era bastante dependiente, probablemente debido a la neurastenia, la depresión, la obesidad y a una enfermedad venérea que contrajo durante la juventud. En muchas ocasiones, cuando a Gioacchino le encargaban una nueva ópera, terminaba de componerla la noche anterior al estreno, y por la mañana hacía un primer y único ensayo. Originalmente llamada Almaviva, Gioacchino estrenó El Barbero de Sevilla 9 días antes de cumplir 24 años. El estreno fue un fracaso porque al público le gustaba mucho más la versión de esa obra que había hecho anteriormente Paisiello. Además, este compositor animó a que el público expresase su opinión con silbidos y abucheos durante toda la actuación de Rossini, aunque poco a poco la obra fue ganando éxito. Por cierto, fue una de las primeras óperas italianas que se representaron en Estados Unidos, y Rossini la compuso en menos de 3 semanas, pero como él es así, decía que la había escrito en 12 días. 2 meses después del estreno del Barbero de Sevilla en la capital italiana, hizo lo propio en Viena, ciudad en la que se quedó a vivir durante una temporada. Allí escuchó la Sinfonía Heroica de Beethoven y fue a su casa a conocerlo. El alemán tenía 51, sordo como una tapia, y el italiano tenía 24 y estaba en pleno apogeo y jolgorio. Ludwig le dijo: «Ah, Rossini, así que usted es el compositor del Barbero de Sevilla. Le felicito. Será interpretada mientras exista la ópera italiana. Nunca intente escribir otra cosa que no sea ópera bufa. Cualquier otro estilo sería contrario a su naturaleza». Esto hizo que Gioacchino se sintiese bastante incómodo y en privado dijo: «Beethoven es un coloso que a menudo te da puñetazos en las costillas, mientras que Mozart es siempre adorable». Más tarde, Ludwig comentaría que Rossini habría sido un gran compositor si su profesor le hubiera dado unos buenos azotes en el trasero. Pero eso ya lo contamos en la biografía especial del 250 aniversario de Beethoven y esto no es publicidad para que lo veas. Con 31, sus óperas ya cruzaban toda Europa, llegando a Barcelona y a Lisboa, y le ofrecieron un buen contrato en Londres, así que fue para allá. Allí lo recibió el monarca, pero Rossini ya no se dejaba impresionar por la realeza y la aristocracia, y pasó bastante de él. Los conciertos en la capital inglesa no tuvieron mucho éxito, y aunque ganó 30.000 libras, más que en todas sus giras italianas, le encantó firmar un contrato con la embajada francesa londinense para volver a París, donde se sentía más en casa.
Además, y como revela uno de sus historiadores, era poco probable que se entusiasmara con el clima o la cocina inglesa. En París realizó 4 óperas. Las 2 primeras son reelaboraciones de obras anteriores escritas en Nápoles. Luego escribió su única ópera cómica en francés y finalmente compuso la que sería su última ópera y de mayor éxito, Guillermo Tell. El estreno fue un éxito absoluto y Donizetti decía que los primeros y últimos actos de la ópera fueron escritos por Rossini, pero el acto intermedio fue escrito por Dios. Después de esta ópera, compuesta a los 37 años y en pleno apogeo de su popularidad, Rossini decidió no volver a escribir nunca más a gran escala. Sobre este parón repentino se sigue discutiendo. Entre los factores pudo influir su mala salud, ya que, además de sus problemas mentales, la gonorrea habría derivado en otros efectos secundarios. Además, padecía de depresión debilitante, que algunos lo han relacionado con la bipolaridad y otros con la muerte de su madre. También es posible que hubiese ganado tantos billetes que pasase de trabajar más. Por último, es probable que el surgimiento de la gran ópera francesa, que poco tenía que ver con su estilo, le hiciese sentirse cada vez más desplazado. O puede que fuese un poco todo lo que acabo de decir. El caso es que no compuso prácticamente nada durante 25 años, época en que dejó París y se estableció en Bolonia. Durante este cuarto de siglo se dedicó, que sepamos, a 2 cosas: prestar dinero y la buena cocina. Respecto a lo primero, Gioachino prestó dinero hasta al duque de Alba. Con casi 39 años, viajó a Madrid con un amigo banquero y le reclamó al duque una deuda de 16.000 ducados napolitanos. Lo que no se sabe es si llegó a cobrarlo o no, pero vamos, según estudios recientes, desde los 40 escudos de su primer pago hasta los 10.000 francos que cobró por su última ópera en París, calculan que ganó unos 2,5 millones de francos a lo largo de su vida. Aún así, el investigador concluye que el compositor hizo más fortuna como prestamista que en la ópera. La segunda de las cosas a las que se dedicó durante este tiempo fue a la cocina y al buen comer. Dicen que empezó como monaguillo para así poder beber el vino de misa, pero su verdadera afición por la cocina le vino en París. Se hizo amigo de un chef considerado uno de los padres de la alta cocina francesa, que le dedicó varias recetas. La característica de estas recetas es que casi todas contienen trufa y o foie de pato. Gioachino tenía tal afición por la comida que dedicó arias de piano a platos principales y a postres, y tiene citas como "la trufa es el Mozart de los champiñones", o este aliño de ensalada que él mismo dictó y que si queréis leer bien le tenéis que dar al pause porque tengo que contar 1000 cosas en 10 minutos. Pues porque es que no me da la vida. Cuando tenía 68 años, fue a visitarlo a su casa Wagner, que tenía 47. Rossini no paraba de excusarse yendo y volviendo los 4 o 5 minutos, dejando continuamente a Richard con la palabra en la boca. Cuando el alemán se hartó y le pidió explicaciones, el italiano se disculpó y le confesó que estaba revisando un solomillo de corzo que estaba asando, lo que dejó a Richard con el culo torcido. Rossini opinaría más tarde: Wagner tiene sus bonitos momentos y sus terribles cuartos de hora. Una vez de vuelta en París, realizó 2 actuaciones musicales en su propia casa, con casi una década de diferencia un evento del otro. A estas 2 reuniones asistieron y actuaron músicos y compositores como los que veis en pantalla. Su última obra, con 71 añazos, fue Pequeña Misa Solemne y la describió como el último de mis pecados de vejez. La obra, originalmente, estaba escrita para 12 cantantes, 2 pianos y un armonio. Como sabía que la obra se iba a orquestar porque era su última composición, prefirió instrumentarla él mismo cuando rondaba los 3/4 de siglo de edad. El estreno orquestal de la obra iba a ser unos días antes de su 77 cumpleaños, pero el compositor falleció en noviembre, tras una operación fallida para tratar un cáncer colorectal. Fue enterrado en la capital francesa, pero más tarde fue trasladado a la Basílica de la Santa Cruz de Florencia. Musicalmente, Gioachino Rossini creó 39 óperas y un chorreón de composiciones más. Le llamaban Messier Crescendo, porque solía repetir una misma frase musical, pero cada vez más fuerte, incluyendo un mayor número de instrumentos y añadiendo desde los mayores agudos hasta los graves más profundos. Marcó los cánones a seguir para la ópera seria y en especial para la ópera bufa, y se retiró de la composición a gran escala en pleno apogeo de su popularidad. Además, es digno representante del bel canto. El bel canto buscaba que la voz destacase y se valoraba que el cantante tuviese un amplio registro, así como que pudiese realizar florituras musicales varias que veis en pantalla. Este estilo vocal comenzó en el barroco italiano, pero tuvo su era dorada con Rossini, Bellini o Verdi. Para terminar, os iba a contar las numerosas condecoraciones que recibió en vida o que en su honor se puso su nombre, además de a platos de cocina, a un asteroide o a un punto de la Antártida, pero prefiero culminar con esta anécdota. Cuando Rossini terminó de componer su última obra, escribió al final de la partitura: «Dios mío, aquí se acabó esta pobre misa. ¿Es música sacra lo que he escrito o música maldita? Nací para la ópera bufa, como bien sabes. Un poco de técnica, un poco de corazón, eso es todo. Bendito seas entonces y concédeme el paraíso».